Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Hace poco tiempo, un profesor brasileño, de los que son permanentemente invitados a la maestría, nos hizo llegar un libro cuyo título nos apasionó: Una teoría procesal sin proceso. Pregunté yo de quién era el libro y me contaron que era de una pareja de procesalistas jóvenes que se llaman Igor Raatz y Natalia Anchieta. Y a los dos los he conocido porque he participado con ellos en 2 o 3 congresos que el año pasado y el anteaño hicieron en distintas ciudades del Brasil, conforme la organización que al respecto lleva la ya conocidísima y muy prestigiosa ABDPRO, que es la Asociación Brasileña de Derecho Procesal. Como me llamó mucho la atención el título, yo busqué la forma de tomar contacto con esta pareja que, por lo que sé, son pareja, son marido y mujer. Además, feliz pareja por lo que he visto en los congresos que he compartido con ellos. Y ahora los presento. Igor es postdoctor en Derecho por la Universidad de Rio dos Sinos, está en Rio Grande do Sul, en el Brasil. Y él es profesor de Derecho Procesal y Derecho Constitucional en la Universidad de Feval, en la ciudad de Novo Hamburgo, en la ciudad del estado de Rio Grande do Sul. Y Natalia es doctoranda en Derecho por la Universidad de los Ríos do Sul, de nuevo, por Unicinos, Brasil, y profesora de Derecho Procesal en varios posgrados del mismo estado en Río Grande. Y ambos, como cosa importante, a los efectos de estos conversatorios, son abogados litigantes en el foro de su estado. Eso para mí es muy importante, que los doctrinantes sean abogados que litigan, porque son quienes saben de verdad cómo duele la injusticia en manos de la justicia. Y entonces, no he podido hacerme del libro. No puede haber la pandemia, no hay imposibilidad que yo lo tenga. Me han prometido que me lo van a enviar y lo voy a reclamar luego el libro. Además quiero mostrarlo. Pero quiero hacer unas preguntas para saber de qué se trata, ¿no? Ellos no son lusoparlantes, han hecho un esfuerzo notable para hablar en castellano. Por lo que sé, ella habla bastante mejor que él, pero el esfuerzo va a ser notable de los dos para mantener una conversación con un hispanoparlante. Y empiezo al tiempo de recibirlos con todo afecto, que saben que les tengo, ¿no? Con todo afecto, bienvenidos a los dos. Quiero preguntarles, ustedes dirán quién me responde a la pregunta. Sobre la base de que recientemente han lanzado un libro, además importante, llamado Una teoría del proceso sin proceso, con base en la doctrina garantista que acá defendemos nosotros desde la maestría. Me gustaría que hablasen brevemente, primero sobre el título del libro. ¿Qué quieren decir con eso de una teoría general del proceso sin proceso? Pero también que me digan cómo tuvieron contacto con esta filosofía garantista del proceso, tan ajena al procesalismo actual del Brasil, ¿no? ¿Cómo hicieron estudios ustedes garantistas? ¿A partir de cuándo? ¿Con quién? Etcétera. Los escucho con toda atención a ambos. Me dirán quién habla primero. Yo. Bien, bienvenida. Gracias. Inicialmente, nos gustaría decir que es un honor y una gran alegría participar en esta charla con el maestro, que es una gran inspiración también para los brasileños, y poder hablar sobre un tema tan rico y realmente muy importante. Así le agradecemos por la invitación, que sepa que es una persona muy admirada por nosotros. Sí, estamos muy felices por la oportunidad de estar aquí con el gran maestro y tratar de un tema que nos gusta muchísimo. Y yo de enviarlos a ustedes en mi casa. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, hemos empezado las investigaciones sobre la formación del derecho procesal cuando yo aún estaba haciendo mi maestría.
pero desafortunadamente, como la gran mayoría, lo hicimos bajo una concepción publicista del proceso, la cual, debido a la fuerza de las enseñanzas de notables doctrinadores brasileños, como por ejemplo Cândido Dinamarco y José Carlos Barbosa Moreira, no había resistencia en Brasil. Y esta falta de discusión es evidente. Aún en los días de hoy, la doctrina brasileña, incluso cuando no dice expresamente que el proceso es un instrumento de la jurisdicción, sigue pensando el proceso como un instrumento del Estado juez. Y por lo tanto, es lo mismo, es una concepción publicista del proceso. Aquí, esta manera de pensar es muy común entre muchos estudiosos del proceso. Muchos que son profesores en grandes universidades, los cuales incluso respetamos, ya que tienen un bagaje intelectual muy largo. Sin embargo, nosotros tenemos visiones distintas sobre el proceso. Por suerte, hace 4 años que hemos conocido la doctrina del garantismo procesal, que aún era muy tímida en nuestro país, la cual nos fue presentada inicialmente por los profesores Glauco Gumerato Ramos, Lúcio Delfino y Eduardo Costa. Incluso, Eduardo ha escrito un artículo llamado El proceso como institución de garantía, que hizo que muchos estudiosos brasileños se convirtiesen al garantismo procesal. Así, hemos empezado a estudiar las enseñanzas de muchos garantistas, como por ejemplo el maestro Adolfo Alvarado Vechoso, Juan Monteiro Aroca, Franco Cipriani, Eugenio Ariano Deu, Luis Correa de Mendonça y tantos otros. Y con esto... Perdón. Está hablando ella de la gente que participó en la redacción de la moción de Valencia. Claro. Es un libro que trata de la moción de Valencia, un libro de las bases del garantismo, que se hizo varios años atrás y que está publicado en varios países hispanoparlantes. Yo recuerdo una edición colombiana, hay 2 argentinas, hay una peruana, una chilena, etc. Y además, para quienes no son lusoparlantes, Natalia ha nombrado a 2 notables procesalistas, a Cândido Dinamarco, y ha hablado de José Carlos Barbosa Moreira, los 2 grandes procesalistas muy activistas. Dinamarco debe ser el autor que más obras tiene escrita en el Brasil, o que más ediciones tiene escritas en el Brasil. José Carlos fue presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y fue allá le dicen desembargador, fue un juez de segunda instancia, un camarista para nosotros, en los tribunales de la ciudad de Río de Janeiro. Y tuvieron una notable influencia, tal vez acompañados por la escuela paulista, que a la sazón estaba gobernada por una señora que era Pellegrini Grinover, ¿no? Y ese pensamiento se intronizó absolutamente en el Brasil, hasta que esas 3 personas que acaba de nombrar Natalia, Eduardo Costa, Lúcio Delfino y Glauco Gumerato, primero Glauco fue el que primero tomó contacto con estas cosas, pusieron blanco sobre negro, sobre el gris que privaba en el Brasil, y empezaron a ser un montón de personas cambiando o viendo que había otra visión del derecho procesal, ¿no? Los interrumpí, Natalia, solo para mostrar a quien no está al tanto de las cosas a quien están nombrando. Siga, por favor, le pido. Claro, gracias, maestro. Y con eso, a partir de los estudios de las enseñanzas garantistas, cambiamos totalmente nuestra manera de concebir el proceso. Hoy, con mucha alegría, podemos decir que las críticas al publicismo procesal comienzan a ser difundidas en Brasil a partir de la comprensión del proceso como una garantía contrajurisdiccional. Hoy somos un grupo de amigos de distintos lugares de Brasil, unidos bajo la bandera del garantismo procesal
peleando contra las visiones publicistas y autoritarias del proceso. Interrumpo de nuevo, interrumpo. Claro. Has dicho una cosa muy importante, garantía contrajurisdiccional. Eso es muy importante, porque históricamente el proceso nació a favor del individuo, no del rey, no de la jurisdicción, no de la actividad. El proceso no es un instrumento para que los jueces jueguen con nosotros, sino para que nosotros, hombres de a pie, nos defendamos de los jueces, que es cosa diferente, ¿no? Sí. Siga, Natalia. El tema que hemos escogido hablar hoy es justamente el título de nuestro libro, Una teoría del proceso sin proceso. Y hablamos de una teoría del proceso sin proceso como manera de hacer una provocación. Y eso porque a partir de una descripción histórico-jurídica es posible comprobar que la formación del derecho procesal moderno estuvo muy lejos de tematizar el proceso, ya que el foco de estudio de la teoría general del proceso siempre fue la jurisdicción y discusiones al respecto de la acción, y no el estudio del proceso. Interrumpo de nuevo. Eso que está diciendo Natalia no se ha advertido en América Latina, pero quiero que recuerden que en la segunda mitad del siglo pasado, la obra importante de derecho procesal española fue la que escribieron bajo la impronta de Juan Montero Aroca, él junto con dos de sus adjuntos, entonces adjuntos, y que ahora de 4 tomos se llama Derecho Jurisdiccional. Hasta el día de hoy van a España y van a las librerías y encontrarán la obra Derecho Jurisdiccional, que es el nombre que le han puesto ellos en España para nosotros derechos procesales. Siga, mi querida. Es increíble que incluso teniendo el proceso como foco principal del estudio, la teoría se llama teoría general del proceso. Esta teoría claramente es un producto del procesalismo científico germánico e italiano y fue ella una teoría con raíces publicistas, la inspiración de muchas legislaciones del siglo XX. De hecho, es un tema muy espinoso. En el caso brasileño, y creemos que sea lo mismo en los países latinoamericanos, es extremadamente difícil, tanto para los estudiantes como para los abogados, entender cuánto es autoritaria esta concepción sobre el proceso. Y aquí podríamos preguntar por qué es tan difícil. Uno de los motivos es que el publicismo procesal tiene siglos de historia, en cuanto que en nuestro país, por ejemplo, el garantismo procesal es muy reciente, aunque la propia Constitución diga que el proceso es una garantía del individuo y no un instrumento del Estado. Por eso, para demostrar las equivocaciones del publicismo procesal y su incompatibilidad con la Constitución y con la teoría de los derechos fundamentales por nosotros adoptada, intentamos desentrañar los orígenes científicos del publicismo procesal. Hemos verificado que el publicismo está embebido en la propia formación del derecho procesal. Y esta es una de las razones que hace que sea tan difícil el cambio de mentalidad de los procesalistas brasileños. El procesalismo científico, un movimiento teórico desarrollado inicialmente en Alemania y después en Italia, fue el responsable por conferir autonomía científica al derecho procesal, a medida que apartó el derecho procesal de la rama del derecho material. Pero también el procesalismo científico hizo con que institutos jurídicos que en sus orígenes fueron pensados como garantías de las partes, fuesen transformados en instrumentos del Estado juez, como es el caso, por ejemplo, de la acción y del proceso. Y en esta perspectiva, la teoría general del proceso
un producto del procesalismo científico, tenía como objeto de estudio no solamente el proceso, sino 3 institutos considerados fundamentales, que son la jurisdicción, la acción y, por último, el proceso, el cual ya no era más comprendido como una garantía. Y es muy curioso que el proceso, que debería ser el elemento principal de una teoría del proceso, haya sido prácticamente dejado de lado, ocupando un papel de instrumento del poder jurisdiccional. Por eso, uno de los puntos clave de nuestro enfoque está en mostrar que el procesalismo científico está marcado no solo por la autonomía del derecho procesal, sino también por el publicismo procesal, que aquí podríamos llamar de activismo procesal, cuya característica más marcante es justamente pensar el proceso, la acción y otros institutos jurídicos como instrumentos para el Estado y no para los individuos. Y es muy interesante. Te hago otra interrupción. Lo que estás diciendo es de una seriedad y de una realidad extraordinaria, ¿no? Después me gustaría que ustedes corroboraran esto en el Brasil. En la América hispanoparlante, los autores que escriben sobre derecho procesal, en un 97% son jueces en actividad, o jueces jubilados, aposentados, dirán ustedes, o cónyuges de jueces, o hijos de jueces, o alumnos importantes de viejos magistrados que también son docentes. Es decir, los autores están todos a la altura de José Carlos Barbosa. Son muy pocos los abogados que nunca hicieron la judicatura que se dedican a escribir. No tienen tiempo los abogados de escribir sobre derecho procesal. Los jueces sí lo tienen. Pero siga, hija. Siga con atención. Gracias. Y es muy interesante que esta manera de pensar el proceso prácticamente no tuvo resistencia por cerca de 2 siglos. Aquí en Brasil, la Escuela Paulista, conocida como la doctrina de la instrumentalidad del proceso, desarrollada por Cândido Dinamarco, elevó al máximo la visión publicista del proceso. Aquí es muy común que se piense que la concepción del proceso como instrumento de la jurisdicción es fruto de la doctrina de la instrumentalidad del proceso, lo que es un error porque la concepción del proceso como instrumento de la jurisdicción es consecuencia inmediata del procesalismo científico y de la teoría general del proceso, que nació con este movimiento. Esta equivocación que ocurre en nuestro país de no percibir que las expresiones procesalismo científico, publicismo procesal, activismo procesal y instrumentalidad procesal tienen en su esencia el mismo significado, produce graves consecuencias en el estudio del proceso. Una de ellas es que la teoría del proceso, tal como es enseñada en Brasil, sigue las enseñanzas de Chovenda. Así, el proceso, en vez de ser estudiado a partir de sus bases constitucionales garantistas, es considerado un instrumento de la jurisdicción. Por todo eso, decimos que la teoría general del proceso, fruto del procesalismo científico, es una teoría del proceso sin proceso. Una teoría para la cual el proceso es tan solo un instrumento del poder jurisdiccional. Sin embargo, la propia Constitución brasileña, a tratar de los derechos y de las garantías fundamentales, establece que nadie será privado de la libertad o de sus bienes sin el debido proceso legal. Es decir, el proceso es una garantía de los individuos y no un instrumento del Estado. Esta concepción del Oye, proceso... te interrumpo de nuevo, te interrumpo otra vez. Ustedes son los dos muy jóvenes y tal vez no conozcan por la edad
las implicaciones políticas, filosófico-políticas, ideológicas que todo esto tiene detrás. Franco Cipriani, que es un procesalista de Bari, Italia, sobre el Adriático, descubrió una cosa de la mayor importancia, que fue el enojo que tuvo Chiovenda con sus discípulos Calamandrei y Carneluti, por cómo habían hablado, ayudado o defendido el Código Italiano del 40, que es producto de la política de Benito Mussolini, es decir, una política obviamente fascista. Dicen, yo no lo sé, dicen, habría que comprobarlo, que Giuseppe Chiovenda era del Gubbio en Italia y judío, y por tanto, como judío que dicen que era un arduo defensor de la libertad. Yo siempre digo que la defensa de la libertad, la elegía mayor para la defensa de la libertad es Masada, donde 900 judíos se matan entre ellos para no caer esclavos de los romanos. Eso está en una meseta al lado del Mar Muerto. Cuando él descubre eso, escribe un libro de la mayor importancia que se llama De jerarcas o de jerarcas, de empleados importantes y procesalistas, y descubre todo esto. Y entonces lo que hace es coordinar, ver la confusión ideológica que está detrás del proceso, que fue la que llegó a Brasil, mediante la impronta de algunos italianos corridos de la guerra, pero muy particularmente de Ada Pellegrini Grinova, que era hija del ministro de Economía de Benito Mussolini, que escapó de la guerra, que escapó de los partisanos que los querían matar, recaló en el Brasil, y entonces se hizo procesalista, y defendiendo una cosa que para ella era muy cara, era el derecho procesal que había defendido el patrón de su papá. Yo le he escuchado muchas veces a Ada Pellegrini, vas a ver los libros de ella para ver las cosas que estoy diciendo, cómo defendía la ideología del Código Italiano del 40, sobre el texto de que era publicista, a pesar de que estaba defendiendo las ideas de Franz Klein en el siglo XVIII en otro lugar. Y eso prendió en Cayo Dinamarco. Y prendió en un montón de gente que era acorde con ello. Con Bedaki, por ejemplo, yo no recuerdo los nombres, pero ustedes saben que hay un montón de gente que está dentro de la Escuela Paulista, que ha tenido una influencia muy grande en el procesalismo brasileño, ¿no? Y ahí la impronta tan autoritaria que ustedes tienen. Y de ahí también que no les va bien. Ayer el profesor Benavento dio una conferencia magnífica en Paraguay, mostrando estadísticas de cómo tan solo el 7% de la gente cree que los jueces proceden bien. El 30% habla bien de los políticos, el 7% de los jueces. Es decir, la judicatura en América Latina tiene peor escenario que los políticos corruptos que tenemos. Pero estudianlo siempre en clave ideológica esto, ¿eh? Bueno, termina, perdón, te hago algún aporte, hija, por la edad que tengo, nada más. Termina usted, querida. Siga adelante, Natalia. Esta concepción del proceso como garantía, que se remonta a la Magna Carta de 1215, fue simplemente ignorada por el procesalismo científico. Y esto porque, cuando el procesalismo científico ha conferido autonomía científica al derecho procesal, lo hizo bajo la concepción publicista del proceso. En este sentido, para demostrar cómo el publicismo siempre estuvo presente desde las raíces del derecho moderno, en nuestro libro hicimos una investigación desde el surgimiento del procesalismo científico germánico y de algunos de los principales acontecimientos que fueron muy importantes a la formación de la ciencia procesal, principalmente en el derecho brasileño. Hija, muy importante esto me estás marcando, ¿no? Le hago otra pregunta, entonces.
En el libro ustedes han hecho una descripción histórico-jurídica sobre el pensamiento procesal desde el surgimiento de la visión cientificista del proceso. Para quien nos está escuchando, ¿cuál fue el punto de partida que ustedes utilizaron para lograr ese abordaje? Bueno, nuestro punto de partida fue el estudio de los pilares de la ciencia procesal germánica, o sea, la polémica de la acción entre Windscheid y Noether en los años de 1856 y 57, el pensamiento de Oscar Billow a partir de su obra Teoría de las excepciones procesales y de los presupuestos procesales de 1868, y el pensamiento de Adolf Watt, principalmente la obra llamada La pretensión de declaración, publicada en 1888. También, entre todo eso, siguiendo la cronología histórica, hemos estudiado brevemente las teorías abstractas de la acción. Una de las cuestiones más interesantes al estudiar la teoría desarrollada por cada uno de estos autores fue la clara concepción publicista que ellos tenían en relación a algunos institutos, como por ejemplo la acción y el proceso. Con excepción de Adolf Watt, que es un autor que defendió una concepción liberal del proceso, quedó muy claro que desde la polémica de la acción y también con la teoría de Oscar Billow, ya era posible visualizar la cooptación por parte del Estado de institutos antes pensados para las partes. Por eso, creemos que sea posible identificar en el procesalismo científico no solamente la autonomía del derecho procesal, sino también el publicismo procesal. Es realmente muy fundamental tener en cuenta que hubo una doble transposición tanto de la acción como del proceso. Los dos institutos fueron transferidos del derecho material para el derecho procesal, pero también fueron transferidos del derecho privado para el derecho público. Y aquí hablamos de derecho público comprendido desde la perspectiva de los intereses del Estado. De hecho, la polémica de la acción es un punto de partida muy importante para mostrar cómo desde el inicio el derecho procesal elige un camino que cada vez más representará la concepción publicista o activista del proceso. Casi todos los libros de teoría del proceso empiezan hablando de la autonomía del derecho procesal a partir del concepto de la acción. Y justamente en la polémica de la acción hay un punto muy interesante para que sea posible hacer la diferenciación entre el derecho material y el derecho a la tutela jurisdiccional. Creemos que con relación a este punto, Mutter fue genial, notablemente cuando dijo que la acción romana era un derecho a la concesión de la fórmula por el pretor y no solamente la consecuencia de la violación de un derecho, tal como fue enseñado por Savigny, o tampoco una expresión autónoma del derecho subjetivo, tal como decía Vinci. Y así Mutter ha llegado a la conclusión... Te interrumpo. A ver, Igor ha hablado de dos palabras. Ha hablado de la autonomía, de la abstracción del concepto de acción. Roma no pensó en derechos, sino en acciones. Por tanto, se creía que la acción la podía ejercer quien tenía el derecho. O sea, el vendedor podía reclamar, y no solamente el vendedor, no quien no era vendedor podía reclamar, por ejemplo, el precio de la cosa comprada. Entonces, lo que se dijo en la doctrina era que el derecho de pedir era derecho distinto del derecho que se pedía. Y eso se llama autonomía de la acción. Y luego, la abstracción refirió a quien pide no tiene que demostrar inicialmente la existencia del derecho, a raíz de lo cual puede pedir quien no tiene derecho, quien cree que lo tiene teniéndolo, y quien cree que lo tiene no teniéndolo. Es decir, el significado de dos palabras que hacen todo un mundo para la comprensión de lo que estamos hablando. Continúe, por favor, Igor. Sí, y de esta manera, Mutter ha llegado a la conclusión de que la acción moderna, la acción de su tiempo,
sería entonces un derecho a la tutela jurídica contra el Estado que no dependía del derecho material. Sin embargo, aunque eso ha sido genial para su época, tenemos que señalar que con Mutter ha habido otro cambio, una modificación muy sensible en el significado de la acción. Antes de Mutter, con Savigny, por ejemplo, la acción era vista como una garantía de la parte frente a violación de su derecho. Y con Mutter, aunque se diga que la acción es un derecho autónomo a la tutela jurídica estatal, o sea, un derecho que no se encuentra vinculado al derecho material, al derecho subjetivo, se dice también que la acción es un instrumento del Estado, un derecho del Estado, de acuerdo con las propias palabras de Mutter, para reparar lesiones a la orden jurídica. Por eso, la consecuencia de la polémica de la acción no fue únicamente el inicio de la autonomía del derecho procesal frente al derecho material. Es posible decir que a partir de la polémica de la acción tuvimos también el inicio del publicismo procesal, especialmente cuando se confiere a la acción una dupla acepción. Acción como derecho a la tutela jurisdiccional de la parte y también acción como derecho del Estado para reparar lesiones al ordenamiento jurídico. Y aquí hemos encontrado en el origen del procesalismo científico también algunos de los componentes del publicismo procesal. Oye, a ver, estamos hablando de las tentativas de autonomía científica del propio proceso, ¿no es cierto? Nos hemos hablado del el caso de von Bülow, ¿no es cierto? ¿Algo más para decir de eso o suficiente con lo que me dijiste? Nosotros estábamos hablando sobre la polémica de la acción entre Vinci y Mutter. En la secuencia vamos a hablar de punto de partida indudable para entender todo el problema, ¿no? En la historia hay que partir siempre de esa polémica. A ver, yo he visto que, tal vez por lo que he dicho, en el Brasil es muy fuerte la influencia del derecho procesal italiano. Me gustaría que me hablasen un poco de por qué el publicismo se preocupó de esto, ¿no? Más allá de Ada Pellegrini, que es mi visión, ¿quién más aportó a esta italinización, qué sé yo, del derecho procesal en Brasil? Maestro, Italianización sería la palabra. Sí. Maestro, yo creo que podemos hablar un poco también de Bülow para mostrar también cómo ha ocurrido esta... A ver, dígamelo, cuéntemelo. Bueno, podemos decir entonces que el principal nombre del procesalismo científico fue Oscar Bülow. Normalmente los libros dicen que él fue el padre del derecho procesal y esa afirmación no se niega. Pero también es cierto que él fue el padre del publicismo procesal. En este sentido, es importante percibir que ya en su libro Teoría de las excepciones procesales y de los presupuestos procesales de 1868, Bülow diferenció la relación jurídica de derecho procesal de la relación jurídica de derecho material. Ha dicho que el carácter público de la relación jurídica de derecho procesal es resultado del hecho de que uno de los sujetos de la relación es el Estado juez. Y así siendo, habría un interés del Estado en controlar la relación procesal. Por eso queda muy claro que el interés del Estado juez empezaba a sobreponerse al interés de las partes. De esta manera, Bülow ha defendido el cambio de la terminología excepciones procesales por presupuestos procesales, precisamente porque el término excepción remite a la idea de defensa de la parte, es decir, una materia que el juez no podría conocer de oficio. Y este cambio terminológico fue un elemento fundamental del proyecto de Bülow, porque con el término presupuestos procesales se han aumentado los poderes del juez
para controlar la relación jurídica procesal, o sea, para controlar el proceso. Incluso Biloff tenía un proyecto mucho más amplio de incremento del poder jurisdiccional. Y esto se hace más evidente cuando casi 20 años después, en 1885, él ha escrito su libro Ley y Magistratura, con el cual quedó conocido como uno de los padres fundadores del movimiento del derecho libre. Un movimiento que defendía que el juez estaba libre de la ley, siéndole permitido incluso juzgar fuera de los límites de la ley. Seguramente, para Biloff, el proceso era visto como un instrumento. Para él, el proceso era una herramienta que podía incluso ser utilizada para que el juez crease el derecho como si fuera el propio legislador. Y así, cuando Biloff dijo que la relación jurídica procesal era algo distinto a la relación jurídica de derecho material, o sea, que el derecho procesal tenía autonomía y, por lo tanto, no estaba vinculado al derecho material, él también, de cierta manera, estaba sembrando las semillas del publicismo procesal, ya que, debido al carácter público de la relación procesal, fueron aumentados los poderes del juez. Lamentablemente, esta observación, a pesar de ser muy importante, es comúnmente olvidada. Eso va a ser después, eso va a ser la inspiración después de Franz Klein, que en 1895, tras el código prusiano de ese año, el código del Imperio Austrohúngaro, donde él creía que el proceso era una enfermedad y no un remedio para la enfermedad. Bueno, ahora sí, la pregunta que te hizo, ¿no? La influencia del derecho italiano, ¿de dónde surge en el Brasil? Sí. Según ustedes, según ustedes. Yo creo que cuanto a esta cuestión, es interesante hacer una observación sobre cómo el publicismo surgió en el derecho procesal italiano, para después hablarmos de Brasil. Entonces, para hablar de eso, es interesante lembrar de dos nombres. Franz Klein, un doctrinador austríaco, y el otro, Giuseppe Chiovenda, conocido como el maestro de los procesalistas italianos. Es notable que Chiovenda, como él mismo ha reconocido en una ponencia acerca de las reformas procesales en Italia en 1906, sufrió una fuerte influencia tanto de Anton Menger como de Franz Klein. En este sentido, podemos decir que Klein ha hecho una conexión muy relevante, pues él fue el responsable por conectar el procesalismo germánico y el procesalismo italiano. Y esto también se explica por cuestiones geográficas, una vez que en la región de Trieste, en el nordeste de Italia, la legislación austríaca ha llegado a ser aplicada debido a la ocupación del Imperio Austrohúngaro durante la Primera Guerra. Es muy interesante que el procesalismo científico germánico se ha desarrollado en el contexto del CPO alemán, el cual tenía una matriz liberal. Esto sin duda hizo con que en Alemania, política y legislativamente, el publicismo procesal solamente haya ganado fuerza con las reformas procesales del periodo nazi. Por otra vía, en Austria las cosas han ocurrido muy diferente. En el siglo XIX, la legislación austríaca era marcada por elementos del absolutismo. Franz Klein, con un discurso crítico al modelo liberal de proceso, logró mantener las cosas exactamente como estaban, consolidando política y legislativamente el publicismo procesal a través de un nuevo código de proceso civil, un código autoritario inspirado en las legislaciones absolutistas antes vigentes en Austria y en Prusia. Y es muy interesante que muchas de estas ideas de Klein influenciaron a Chiovenda y siguen influenciando las legislaciones procesales de nuestro tiempo. Un buen ejemplo de eso es la visión de proceso como una comunidad de trabajo defendida a partir del llamado principio de la cooperación procesal, la cual desafortunadamente está muy presente en la doctrina brasileña
y en el Código de Proceso Civil brasileño. Klein ha defendido un modelo autoritario de proceso centrado en la figura del juez con desprecio a las garantías de las partes. Y con eso defendió, por ejemplo, la simplificación de actos procesales, la oralidad, los poderes de instrucción, la máxima de la investigación judicial, entre otros elementos de un modelo inquisitorial de proceso. Todo esto fue incorporado en la doctrina de Chiobenda, aunque Chiobenda no haya defendido claramente un modelo autoritario de proceso. Sin embargo, no hay duda de que Chiobenda, de acuerdo con las enseñanzas de Klein, concebía el proceso como un instrumento a la actuación de la voluntad del Estado, llegando a decir que en el proceso, en primer lugar, estaban los intereses del Estado y solamente después los intereses de las partes. Y debido a gran influencia de Chiobenda, el elemento publicista presente en su doctrina fue posteriormente utilizado para legitimar las opciones de la legislación procesal fascista en Italia. Una legislación que seguía las mismas ideas autoritarias presentes en la antigua legislación absolutista y en el Código Klein. Y de hecho, Chiobenda es un autor muy importante para el publicismo procesal en Brasil. Claro. ¿Pueden hablarme de algunos otros juristas europeos que hayan tenido también un papel importante en el mismo sentido que Chiobenda? Ciertamente, la doctrina de Chiobenda ha tenido mucha relevancia para que hubiese el nacimiento del publicismo procesal en nuestro país. Sin embargo, así como él, hay otras personas que debido a su importancia deben ser mencionadas. El publicismo procesal desarrollado en Brasil se remonta al Código de Proceso Civil de 1939, siendo por lo tanto un fenómeno anterior tanto a la formación de la Escuela Paulista de Proceso, la cual ha empezado con las enseñanzas de Enrico Liebman cuando él vivió aquí en Brasil, como obviamente anterior a la doctrina de la instrumentalidad del proceso de Dinamarca. Así, es interesante notar que el CPC de 39 estaba orientado en 3 bases teóricas comunes, entre las cuales Chiobenda era solamente una de ellas. En este sentido, el CPC brasileño de 39 también tuvo como inspiración el pensamiento de Franz Klein, que como vimos ha conectado el procesalismo germánico y el procesalismo italiano, y el pensamiento de José Alberto dos Reis, un doctrinador portugués que fue muy importante para el publicismo procesal tanto en Portugal como en Brasil. Por esto, para que sea posible comprender el nacimiento del publicismo procesal en nuestro país, es fundamental hablar también de José Alberto dos Reis y cómo el derecho procesal ha influenciado directamente el derecho procesal brasileño. En este sentido, es importante decir que en Portugal, al mismo tiempo que él fue un doctrinador del publicismo procesal, también estaba activamente presente en el ambiente político portugués, contribuyendo decisivamente tanto para la reforma del derecho procesal portugués en los años 20, como para el Código de Proceso Civil portugués de 39, que son justamente las legislaciones que sepultaron el modelo liberal de proceso en Portugal. De hecho, José Alberto dos Reis, enalteciendo la obra de Franz Klein, ha defendido la superación del modelo liberal de proceso, entendiendo así que los intereses de las partes eran absorbidos por los intereses del Estado en el proceso. Y estas enseñanzas que se hicieron presentes desde la primera edición de su libro, Proceso Ordinario Civil y Comercial, de 1907, fueron uno de los pilares de la reforma portuguesa, que ha ocurrido con el surgimiento de la dictadura nacional en 26 y obviamente atendieron al modelo autoritario de Estado que persistió hasta la década de los 70 en Portugal con el Estado Nuevo.
Es notable que la doctrina brasileña ha utilizado repetidamente algunas de las principales ideas de este autor con el objetivo de superar el modelo liberal de proceso, caracterizado entonces por la imagen de un juez maniquí, un juez fantoche y otras expresiones negativas atribuidas a un juez que no fuese activista. Y es interesante que todas estas expresiones presentes en su obra fueron incorporadas por la doctrina brasileña ya en los años 40. Así, seguramente, la recepción del publicismo procesal aquí en Brasil, desde el punto de vista doctrinario, fue muy influenciada por Franz Klein y Tio Benda, pero también por José Alberto dos Reis, el cual era mucho más accesible para los brasileños en aquel periodo, en el contexto del nacimiento del CPC de 39, justamente debido a la lengua y otras cuestiones culturales. Por esto es posible decir que José Alberto dos Reis, así como Tio Benda y Franz Klein, también fue muy influyente para la consolidación del publicismo procesal brasileño. Gracias, Natalia. Nueva pregunta. Yo no tengo duda alguna de que los factores ideológicos y políticos tienen una enorme influencia en la recepción y en la formación del publicismo procesal en todos nuestros países, el uso hispanoparlante. Hágame, por favor, un poco, háblenme de cómo ocurrió en el Brasil. Perfecto. El publicismo procesal en Brasil es identificado tanto en el Código de Proceso Civil de 39 como en el Código de Proceso Penal de 41. Estos dos, así como la Constitución brasileña de 37, tuvieron la firma de Francisco Campos, que fue el ministro de Justicia del Estado Nuevo brasileño, o sea, de la dictadura de Getúlio Vargas, que seguía el ejemplo de los regímenes autoritarios europeos de la época. Francisco Campos fue un crítico del constitucionalismo liberal y defendió un modelo de Estado autoritario centrado en la autoridad extrema ejercida por el presidente de la República. Y esta visión política autoritaria también estaba presente en las legislaciones procesales. Es muy interesante que la exposición de motivos del CPC de 39, cuyo autor fue justamente Francisco Campos, trae la información de que el CPC fue caracterizado por el principio de la autoridad. Y de eso desarrollaron algunas ideas que fueron reafirmadas por Francisco Campos, como por ejemplo, de que el juez no era más un simple espectador del combate entre las partes, y sí que el juez estaría investido de la autoridad del Estado para realizar el bien social. Y así, el principio de la autoridad se superponía sobre el principio de la libertad, no habiendo en el proceso límites para el Estado juez. Es decir, el proceso era comprendido como un instrumento para investigar la verdad y distribuir la justicia. Es muy claro que el juez, siendo la autoridad, debería entonces tener un papel activo. Francisco Campos incluso hablaba de un juez director como contrapunto al juez pasivo de origen liberal y francesa, tanto en el CPC de 39 como en el Código de Proceso Penal de 41. Este último inspirado en el Código de Proceso Penal fascista italiano. Por todo eso, decimos que el publicismo fue la manera como el autoritarismo surgido en los años 30 proyectó en el derecho procesal su ideología política. Y esto era muy evidente en el CPC de 39. Sin embargo, lo mismo no puede ser dicho del CPC de 73, en el cual las características publicistas eran mucho menos evidentes. De hecho, esto facilitó la conservación de un modelo autoritario de proceso en Brasil. Alfredo Bussai, que fue el autor del proyecto del CPC de 73 y ministro de Justicia cuando el código fue promulgado, dice en la exposición de motivos del CPC
que el código era un instrumento jurídico meramente técnico y que por ser resultado de la técnica trascendería las fronteras del país. Este discurso, en el sentido de una neutralidad del CPC con relación a la realidad social y política, cayó muy bien para que los juristas brasileños simplemente ignorasen el hecho de que el CPC de 73 fue promulgado en uno de los momentos más autoritarios de nuestra historia. De hecho, en la exposición de motivos del CPC de 73, no encontramos menciones al principio de la autoridad, como sucedió en el CPC de 39. Hay solamente una mención muy sutil a la legislación de Klein y también una mención de que el interés de las partes es solamente un medio para alcanzar la finalidad del proceso, que sería entonces satisfacer el interés público de la actuación de la ley. Y por eso se hace muy importante reconocer que Alfredo Busaid supo muy bien construir una legislación publicista sin dejar eso evidente. Decía que el código era una mezcla de conservación e innovación. La conservación fue justamente el publicismo, el autoritarismo traducido en el proceso. Por su vez, la actualización no ha ocurrido en términos ideológicos. La ideología aún era una ideología autoritaria. Los cambios fueron básicamente de actualización conceptual, de perfeccionamiento técnico, siguiendo en ese sentido la doctrina italiana, que ya era en aquel momento muy influyente en Brasil. Y no podría ser diferente. El CPC de 73 fue creado en el contexto de un gobierno militar iniciado con un golpe de Estado. Incluso es importante recordar que el acto institucional número 1, con el cual ha empezado el nuevo régimen, fue escrito por Francisco Campos, autor del CPC de 39. Alfredo Busaid, por su vez, tuvo una activa participación en los movimientos responsables por planear el golpe de Estado y durante el gobierno militar fue nombrado a altos cargos políticos, llegando a ocupar el cargo de ministro de Justicia. En aquel periodo, Busaid fue uno de los mayores defensores de la censura en Brasil. Es cierto que Busaid tenía una visión política autoritaria y lo mismo se puede decir con relación al proceso. Muchos acontecimientos en este sentido suelen ser olvidados por los procesalistas brasileños. Por ejemplo, en los años 30, Busaid fue parte de la acción integralista brasileña, los Camisas Verdes, como eran conocidos, una organización con todos los elementos necesarios para ser llamada fascista. El principio de la autoridad, incluso, era una de las bases del manifiesto de fundación de la acción integralista. Entonces, cuando Busaid proyectó el CPC de 73, él ha conservado todo lo que ya existía de autoritario en el derecho procesal brasileño, pero lo hizo de una manera más sutil, lo que ciertamente fue favorable a la conservación del publicismo procesal en nuestro país hasta los días de hoy. Oye, lo han nombrado Alfredo Busaid. Yo tuve, más allá de la enorme diferencia de edad generacional entre él y yo, tuve mucho trato con él y tuve la honra de me sentir amigo de él, ¿no? Tengo libros dedicados por Busaid. Yo, parado ideológicamente en los antípodas de su pensamiento, creo que fue un gran señor, y por eso fue, por su gran señorío, la influencia que tuvo en la gente que lo siguió después, ¿no? Sí. Por si ustedes no lo saben, fue el primer gran miembro brasileño del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, fue fundador de ese instituto. Y con posterioridad, la gente que ingresó al Instituto Iberoamericano en esas condiciones eran solamente gente adepta de sus riñones, de ahí la presencia, por ejemplo, de Ada Pellegrino, ¿no? Además de la misma escuela paulista. Bueno, chicos, se nos está haciendo la hora. Estoy encantado con la charla de ustedes, pero quiero una pregunta final. Actualmente, ¿qué están investigando sobre el proceso a partir de estas ideas garantistas? Bueno,
Tomando en consideración todo lo que hemos dicho hasta ahora, actualmente tenemos mucha preocupación por establecer una base teórica para comprender el proceso como un derecho fundamental. Podemos decir, desde el punto de vista del derecho positivo brasileño, que nuestra Constitución ha consagrado un modelo garantista de proceso, ya que el debido proceso legal y sus componentes recibieron el estatus de derecho fundamental. Incluso la estructura de la Constitución brasileña, al tratar primero del proceso en los derechos fundamentales y solamente después de la jurisdicción en los poderes del Estado, fue un excelente fundamento para que la doctrina garantista afirmase la primacía de la libertad sobre la autoridad, o sea, la primacía del individuo sobre el Estado y, por lo tanto, el proceso como una garantía frente al poder jurisdiccional. En este sentido, si los derechos fundamentales son límites al Estado y la jurisdicción es un poder ejercido por el Estado, no hay duda de que el proceso es una garantía frente al poder jurisdiccional. A partir de estas observaciones, la concepción del proceso como derecho fundamental puede ofrecer una ganancia teórica para el desarrollo del garantismo procesal, pero es necesario tener mucho cuidado con el hecho de que algunas teorías de los derechos fundamentales han sido utilizadas para mantener las concepciones publicistas del proceso. Sí, y creemos que eso es muy importante porque en Brasil, así como en muchos países de América Latina, la teoría de los derechos fundamentales más conocida es la teoría principiológica de Robert Alexy, que defiende que los derechos fundamentales son valores y por eso siempre podrán sopesarse, ponderarse entre sí, quedando a cargo también del juez hacer esta ponderación. Esto funciona muy bien para el publicismo procesal, ya que él establece al debido proceso el carácter de principio jurídico al lado del principio de la tutela judicial efectiva. Y así, sobre la base de un juicio de ponderación a cargo del juez, se invierte la estructura presente en la Constitución. La estructura en el sentido de que hay una primacía de la libertad, o sea, de una primacía del individuo y del proceso sobre la autoridad, sobre el Estado y sobre la jurisdicción. También creemos y defendemos que el proceso es un derecho fundamental, pero lo hicimos por otra vía, que es la teoría liberal de los derechos fundamentales, la cual visualiza los derechos fundamentales no como valores o principios, sino como derechos de defensa del individuo contra el Estado. Derechos que son destinados a impedir y limitar intervenciones estatales en la libertad protegida por las normas de derecho fundamental. Esta teoría, que fue desarrollada en Alemania por autores como Ernest Wolfgang Buchenford, Bernhard Schlink y también Ralf Poscher, es justamente una contraposición a la teoría principiológica de Robert Alexy. Ella establece una crítica dogmática fundamental a la falta de racionalidad de la utilización de la ponderación por parte de los jueces y visualiza la idea de proporcionalidad como una garantía del individuo, como un criterio para averiguar la inconstitucionalidad de las intervenciones estatales en la libertad de los individuos. De acuerdo con la teoría liberal de los derechos fundamentales, la teoría principiológica y su ponderación de valores y principios convierte el Estado de Derecho en una juristocracia, es decir, en un gobierno de jueces. Y por todo eso, creemos que esa alianza entre el garantismo procesal y la teoría liberal de los derechos fundamentales puede ser muy productiva, notablemente porque la teoría liberal de los derechos fundamentales ofrece muchos elementos conceptuales para estudiar los límites a las intervenciones estatales en los derechos fundamentales procesales. Pero obviamente es un tema muy complejo que aún estamos investigando. Oiga, me encantó, esto es un buen final, ¿eh? Es un buen final. Yo estoy convencido, me gustaría que ustedes hicieran cargo de esta afirmación, de que el mal
que Robert Alexis le ha hecho a la juridicidad americana ya no tiene retorno. Hay que trabajar mucho desde la juventud. Yo ya no tengo edad para ver el resultado, pero ustedes sí la tienen. Tienen que trabajar mucho para demostrar la perversión íncita en la cosa que está hablando en la ponderación, porque eso simplemente significa ignorar el contenido de la ley. Y eso se hace a partir de una interpretación germánica de la Constitución de Bonn, triunfo nazi al final de la historia, que se presenta como un orden objetivo de valores morales, ¿cierto? Donde lo cual la moral priva sobre el derecho y el juez te hace valer su moral y no el derecho que es de todos, ¿no? Yo he sentido que ustedes han hecho una preparación notable para hacer esta charla. Nunca los había escuchado hablar con esta soltura, mi lengua. Siempre era un balbuceo, pero lo hacen muy bien, ¿eh? Han hecho un notable estudio, los felicito y se los agradezco. Y sigan hablando, ellos tienen que hablar directamente esto, de aquí en más en castellano con nosotros, lo hacen muy bien, ¿eh? No se les nota el acento en portugués. Así que, gente, les agradezco mucho, les doy el más cordial y afectuoso saludo. Hasta pronto y hasta siempre, ¿eh? Los dejo, chicos, gracias por todo. Muchas gracias, maestro. Quedamos a su disposición para otras oportunidades.